Bueno, muy buenos días muchachos, bienvenidos de nuevo a su canal de Magiodística. En la clase de hoy vamos a hacer un repaso de las funciones trigonométricas. Tenemos entonces las funciones trigonométricas son seis, que son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Cada una de ellas está definida al frente, entonces el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Vamos a ver una mnemotecnia, a recordar una forma de aprendernos estas funciones trigonométricas de forma fácil y rápida. Entonces, la mnemotecnia dice coca, coca, hipo, hipo, y tiene dos flechitas, una para abajo y una para arriba. ¿Qué significa? Yo voy a escribir las seis funciones trigonométricas en orden. Están seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y nuestra mnemotecnia dice coca, coca, hipo, hipo. Entonces simplemente empezamos a escribir co, ca, hipo, hipo. Y luego, ahí lo hicimos hacia abajo. Y luego lo hacemos hacia arriba. Empezamos coca, coca, hipo, hipo. Y ahí tenemos la definición de las seis funciones trigonométricas de una forma fácil de recordar. Recuerden entonces, hay muchas mnemotecnias, pero esta es una de ellas que es bastante fácil de recordar. Coca, coca, hipo, hipo. Observemos que se formaron unas parejitas. El seno está relacionado con una flechita aquí con la cosecante. El coseno está relacionado con la secante y la tangente está relacionada con la cotangente. Observemos que esas parejas tienen los mismos elementos pero invertidos. ¿Cómo así? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, mientras que la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Observen que son los mismos elementos, pero al revés. Lo mismo pasa con el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y con la tangente y la cotangente, que son cateto opuesto sobre adyacente, y aquí es adyacente sobre opuesto. Entonces, de ahí vamos a concluir las tres primeras identidades trigonométricas. Entonces, la primera identidad es que el seno de alfa es el inverso multiplicativo del cosecante de alfa. Es decir, como habíamos observado en la hoja anterior, los elementos del seno y la cosecante son los mismos, pero están al revés. Eso en matemáticas se puede escribir así, como 1 sobre cosecante igual a seno. Lo mismo va a pasar con el coseno y la secante, que van a quedar coseno de alfa es 1 sobre secante de alfa, y con la tangente de alfa, que nos va a quedar 1 sobre cotangente de alfa. O bien, yo puedo tener la cosecante como 1 sobre seno, la secante sobre 1 sobre coseno, y la cotangente como 1 sobre tangente. Son las mismas identidades, ¿cierto? Nos vamos a concentrar en nuestro curso en el uso de tres funciones: el seno, el coseno y la tangente. Como si ustedes observan una calculadora, solamente aparecen esas tres funciones. ¿Por qué? Pues porque las otras tres se pueden derivar fácilmente de ellas con lo que acabamos de ver. Vamos a pasar a ver un pequeño ejemplo y lo vamos a desarrollar aquí rápidamente. Entonces el enunciado dice: dado el triángulo, hallar el valor de las seis funciones trigonométricas. Entonces nos dan un triangulito. Este triangulito es rectángulo. Voy a marcar el ángulo de 90 grados.
y nos dan los valores de sus lados, el 3, el 4 y el 5. Bueno, entonces vamos a identificar los lados de ese triángulo. Vamos a decir que con respecto al ángulo alfa, el número 3 está opuesto al ángulo alfa. Si observan que el 3 y el alfa está opuesto, entonces vamos a decir que el número 3, el 3 es el cateto opuesto de alfa. De la misma manera vamos a observar qué pasa con el 4. Observen que el 4 ya no está opuesto a alfa, sino que está pegado, está junto. Eso es lo que significa estar adyacente, estar al lado de, estar cerca de. Entonces vamos a decir que 4 es el cateto adyacente de alfa. Y finalmente el número 5 es la hipotenusa. Y siempre va a ser así. El lado más largo de un triángulo rectángulo es la hipotenusa. O simplemente el lado que esté al frente del lado que esté al frente del ángulo recto. En este caso el número 5. Teniendo identificadas las partes del triángulo y como ya sabemos las definiciones de las funciones trigonométricas, vamos a repasarlas rápidamente. Entonces tenemos el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces en nuestro ejercicio el seno es el cateto opuesto, que ya dijimos que es el número 3, sobre la hipotenusa, que es el número 5. El coseno, entonces volvemos y miramos la definición del coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto nuestro coseno va a ser 4, que ya habíamos dicho que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es 5. Vamos para la tangente. La tangente habíamos dicho que era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto nos queda que la tangente es el cateto opuesto, que es 3, sobre el cateto adyacente, que es 4. Y vamos a aplicar las identidades que vimos para hallar las otras 3. Entonces, la cosecante dijimos hace un momento que era el inverso multiplicativo del seno. Entonces es simplemente coger los elementos del seno y escribirlos al revés. Es decir, 5 sobre 3. La secante es lo inverso del coseno. Por lo tanto, en vez de escribir 4 quintos, voy a escribir 5 cuartos. Y la tangente, en vez de escribir 3 cuartos, la cotangente, en vez de escribir 3 cuartos, voy a escribir 4 tercios. Y ahí hallamos las 6 funciones trigonométricas del triángulo en mención. Gracias, espero que les haya gustado mucho el videito. No olviden suscribirse al canal y darle like.